Bueno amigos, vamos a comenzar a trabajar en la parte del login. Para eso vamos a venirnos a nuestro editor de texto y vamos a crear una nueva vista, la cual la vamos a llamar login.php. Vamos a copiar todo lo que tenemos en register.php en la vista y vamos a pegarlo aquí en login.php. Para el login no necesitamos el nombre. Vamos a cambiarle también el ID al formulario y vamos a cambiarle el H3, vamos a decirle iniciar sesión. Vamos a dejar el email, el password y el botón le podemos poner, por ejemplo, ingresar. Vamos a dejar también la alerta. Aquí le vamos a cambiar por login, que fue el que le pusimos acá. Vamos a quitar el nombre. Vamos a quitar el nombre de la validación. Y vamos a quitar el nombre también de la petición. Aquí esto va a ser absolutamente igual. Y como vemos, ya tenemos la parte del login hecha porque, como tal, ya teníamos lo del registro y solamente era copiar y pegar. Aquí en el menú de navegación vamos a ponerle login.php, guardamos, lo cerramos. Así que si venimos aquí, recargamos y le decimos iniciar sesión, ya tenemos como tal este formulario. Lo único que necesitamos ahora es crear, vamos a venirnos al editor de texto y vamos a crear un endpoint para poder ingresar al sistema. Para el endpoint del login, lo único que necesitamos es, vamos a venirnos acá y vamos a copiar esta estructura. Vamos a pegarla. Necesitamos el controlador del usuario, necesitamos también atrapar los datos que se envían desde el formulario, crear una instancia también. Y esto lo vamos a comentar de momento porque va a cambiar seguramente. Así que nos vamos a venir a esta clase userController. Vamos a crear un método que se llame login, el cual va a recibir el correo electrónico y la contraseña del usuario. Así que nos venimos a esa clase que es userController y vamos a crear esa función. De hecho, podemos copiar esta para ahorrar un poco de tiempo y vamos a ponerle login, en la cual va a recibir el correo electrónico y la contraseña. Y bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es, de la base de datos, vamos a ver si existe el usuario, si hay un usuario con ese correo electrónico. Así que vamos a venirnos al modelo del usuario y vamos a crear una función. Así que voy a copiar todo esto y voy a decirle getUser, el cual va a recibir como parámetro simplemente el correo electrónico. Necesitamos saber si existe un usuario con ese correo electrónico. Así que la consulta cambia porque por supuesto es un select. Así que select, vamos a seleccionar todos los campos de la tabla usuario donde el ID es igual, no, perdón, estamos utilizando donde el email es igual al email que le estamos pasando por parámetro. No hay necesidad de hacer esto del hash. Es un solo parámetro, el cual es un parámetro de tipo string. Y vamos a ejecutar la consulta. Esto no lo necesitamos. Lo que sí necesitamos aquí es atrapar el resultado. Así que vamos a decirle result es igual a query. Y vamos a decirle get result. Muy bien. Y vamos a cerrar también esa consulta. Y por último vamos a decirle result. Y vamos a decirle fetch associates para que nos cree un arreglo asociativo. Ya con esto, lo que estamos haciendo es, vamos a mirar si tenemos un usuario con ese correo electrónico en la base de datos. Si existe uno, vamos a retornarlo. Si no, esto lo que nos va a retornar es null. Así que nos venimos acá y en vez de llamar createUser, vamos a llamar getUser, el cual recibe como tal el correo electrónico. Muy bien. Y aquí lo que vamos a guardar es el usuario. Ya con esta parte de tener el usuario, lo que vamos a hacer es comprobar que el usuario no sea nulo. Así que vamos a decirle si ese usuario que recibimos de la base de datos
es nulo, lo que vamos a retornar es de una vez que vamos a retornar un arreglo con el resultado false, que quiere decir que no pudimos loguearnos en el sistema. En caso de que exista el usuario, pues vamos a decirle sí, con password verify vamos a verificar el password, el hash que tenemos en la base de datos con el password que se envió por el formulario de login. Así que vamos a decirle, primero que todo tenemos que pasarle a esta función de password verify el password que se envió desde el formulario y después le pasamos el hash como tal. Así que el hash lo tenemos en la base de datos, quiere decir que se encontró un usuario con ese email y vamos a, como tal, a atrapar el hash que es password, así es como lo tenemos en la base de datos. Si vemos acá, password, ese es el hash. Y vamos a decirle que si esto no es verdad, si esto falla, quiere decir que el password no es correcto. Así que vamos a retornar exactamente lo mismo, un resultado de false, que quiere decir que no pudimos loguearnos. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la parte del segundo factor aquí. Aquí vamos a verificar si el usuario tiene el segundo factor activo como tal en la base de datos. Eso todavía no lo tenemos, lo vamos a hacer más adelante. Una vez que hagamos la comprobación del segundo factor, lo que tenemos que hacer es crear la sesión para que el usuario quede logueado en el sistema. Así que vamos a crear una función acá. Esta función solamente la vamos a utilizar en esta clase, así que puede ser protegida. Y vamos a llamarla, por ejemplo, no sé, create session. Y create session va a recibir como tal las variables o los parámetros los cuales vamos a guardar en la variable de sesión. En este caso yo voy a guardar el ID del usuario, voy a guardar el correo electrónico del usuario y voy a guardar una variable que se llame isLoggedIn, la cual por defecto va a ser verdadero. Y esto lo vamos a entender un poco más adelante. Y vamos a guardar todo eso en nuestra variable de sesión. Así que vamos a decirle session isLoggedIn igual a el parámetro isLoggedIn. Copiamos, pegamos dos veces más porque vamos también a guardar el correo electrónico y vamos a guardar el ID del usuario, va a guardarlo como user ID dentro de la variable de sesión. Muy bien. Y entonces aquí simplemente vamos a decirle this create session, el cual recibe tres parámetros. Acuérdense que el último es opcional porque por defecto es true. Así que vamos a decirle el ID. El ID pues va a ser user ID. Después tenemos el correo electrónico que va a ser user email. Y por último vamos a dejar esto por defecto como si ya estuviéramos logueados en el sistema. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Y vamos a retornar result true. Muy bien. Esto quiere decir que nos pudimos loguear en el sistema y ya podemos como tal redireccionar el usuario al panel o al dashboard del usuario como tal. Muy bien. Ya teniendo esta parte de acá, lo que nos vamos a hacer es vamos a venirnos a nuestro controlador, perdón, a nuestra API en login. Y cuando, como tal, no vamos a recibir ningún ID porque lo que vamos a recibir es un arreglo, como lo pudimos ver en aquí cuando creamos esta función de login. Vamos a recibir es un arreglo en todos los return, vamos a recibir es un arreglo. Así que vamos a decirle, aquí vamos a poner una variable que se llame resultado y vamos a decirle si el resultado, y acuérdense que el resultado siempre va a tener una clave que se llama result, que es un booleano, siempre es un booleano. Entonces vamos a decirle si el resultado es verdadero, quiere decir que nos pudimos loguear, así que vamos a retornar un código 200 y podríamos también retornar con JSON encode ese arreglo de resultado. En caso de que no hayamos podido loguearnos, vamos a retornar, en caso de que el resultado sea falso, quiere decir que no podemos loguearnos, vamos a retornar un error 400 y vamos a retornar también un
mensaje para podérselo mostrar al usuario en el cliente que va a decir no se puede iniciar sesión, por ejemplo, con esos credenciales. Muy bien. Y ya con esto podemos venirnos a nuestra vista login.php y cambiar el endpoint. En este caso va a ser login.php, que es a donde vamos a estar enviando estos datos. Y ya podemos probar si esto está funcionando, si está enviando estos datos, si después los envía al controlador y enviando los datos correctos, como tal se está logueando en el sistema y está creando como tal la sesión dentro del servidor. Y también estaríamos probando si esta función de getUser está funcionando perfectamente. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video, ya que este ha sido muy largo. Y ya una vez tengamos todo el flujo del login, ya nos podríamos meter en lo que es el segundo factor de autenticación. Así que vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente vamos a empezar a probar esta parte del login como tal y a trabajar en el segundo factor. Muchas gracias, hasta luego.